Bueno, ahora que hemos determinado la energía almacenada de un sistema monoexcitado, pues nos interesaría no solo saber la energía magnética almacenada del sistema, sino también su fuerza magnética. Entonces, vamos al siguiente tema, que sería la determinación de la fuerza magnética y par magnético eh, a través de la energía. Ya lo dije, ya conocemos la energía de un sistema magnético monoexcitado y ahora lo que nos interesa conocer es la fuerza. Regresemos a nuestra ecuación de balance de energía original de WFLD, función de lambda x igual a I de lambda menos FFLD de x, nuestra ecuación base. Y quisiera yo en este momento traer de la matemática, de las definiciones de matemáticas, si alguno de ustedes llevó cálculo de varias variables, sabrá lo que es la diferencial total. En caso de que no hayan llevado cálculo de varias variables, aquí no hay que preocuparse. Aquí lo único que hay que decir es que la diferencial de una función es de f, como ustedes lo vieron en cálculo diferencial en el primer año de licenciatura. Pero así como hay una función de una variable, estamos viendo funciones de dos variables en este caso, y la definición de diferencial total de una función de dos o más variables existe para una función en particular de dos variables, la que sea. Vamos a llamarle una diferencial de una función que varía con x1 y x2, se puede escribir simplemente como la derivada parcial con respecto a la primera variable de la función evaluada en x2 más, bueno, aquí multiplicada por dx1 más la derivada parcial de f con respecto a la segunda variable x2 de x2. No se preocupen tampoco, las derivadas parciales son muy sencillas de llevar a cabo. Es simplemente si yo tomo la derivada de la función de varias variables con respecto a una, simplemente tomo como constante todas las demás y ejecuto la derivada solo con respecto a la variable que me interesa. Por ejemplo, aquí con respecto a x1 y aquí con respecto a x2. Noten que esto ya viene dado y se puede entender de nuestra balance de energía, ya está cumpliendo con lo que tenemos en estas dos ecuaciones. De hecho, si ustedes comparan lambda con la primera variable y a x con la segunda variable, aquí me faltó un subíndice 2, entonces por simple comparación de la primera ecuación con la segunda ecuación, puedo determinar lo siguiente, que de hecho vamos a ponerlo explícitamente para que se entienda todavía mejor, que de WFLD con respecto a las variables lambda y x, de acuerdo a la definición de diferencial total, la parcial de WFLD con respecto a la primera variable, lambda evaluada en x, de x, más, o sea, la diferencial total es igual a la derivada parcial de la energía con respecto a lambda evaluada en x, de x, más la derivada parcial
de WFLD con respecto a la segunda variable evaluada en lambda de X. Y si observan, me equivoqué y la definición es con respecto a la primera variable, es de lambda. Disculpen ustedes. Entonces así quedaría. Y ahora sí puedo comparar con la pongo aquí, aunque vuelva a escribir todo para que se entienda bien. De lambda X sería I de lambda menos FFLD de X. Y ahora sí ya puedo comparar directamente este término es igual, tiene que ser igual a este término por el de lambda y el de lambda, y este término tiene que ser igual a este otro por dx de x, y por una comparación directa veo que la corriente en realidad se puede escribir como la parcial de WFLD función de lambda x con respecto a lambda evaluada en x, es decir, x constante, y que la fuerza de campo la puedo determinar como la derivada parcial de la energía, que es función de lambda y de x, con respecto a x evaluada en lambda, y un signo negativo que corresponde precisamente a este signo negativo con este signo negativo. Y esto es muy bonito porque lo único que tengo que hacer es que una vez que calculé la energía, la puedo derivar para obtener la energía. Para el caso del ejemplo que veíamos de este electroimán con un elemento móvil, simplemente lo que tengo que hacer entonces es lo siguiente: la fuerza magnética del sistema monoexcitado es menos la derivada parcial con respecto a x de la energía, pero nosotros encontramos que la energía es un medio lambda cuadrada sobre la inductancia, que es función de x, y entonces al realizar esto evaluado para lambda constante, y entonces esto es igual simplemente a lambda cuadrada sobre 2 veces la inductancia, función de la posición, la derivada simplemente de la inductancia con respecto a la posición de x. Si recuerdan, también lambda habíamos dicho que es igual a la inductancia, función de x, por I. Si sustituyo lambda aquí, entonces encuentro que la fuerza magnética es simplemente la corriente al cuadrado sobre 2 la derivada de la inductancia con respecto a x. Y esto es precioso porque hemos encontrado una expresión muy sencilla para sistemas de una sola excitación en la que puedo calcular la fuerza magnética. Si yo quiero usar este ejemplo, me regreso aquí. En este ejemplo ya habíamos encontrado la inductancia. La voy a poner otra vez en azul. Y esta solo es una función de x. N cuadrada entre 2g, mu 0, L y D son todas constantes, y en realidad la derivada es muy sencilla de obtener. Bien, esto nos lleva a un método muy claro de cálculo. Lo resumo. Primero calculo la energía, que es un medio de lambda cuadrada sobre L de x, y la fuerza es menos la derivada parcial de la energía con respecto a x, y esto es función de lambda y de x,
esto evaluada para una lambda constante. Son dos. Todo este desarrollo fue para obtener estas dos fórmulas y este es nuestro resumen de esta parte del curso. Ahora, ¿cómo se calcula un par? Un par es R cruz F, si lo recuerdan, de física de primer año de licenciatura, en el que lo que me interesa ya no es calcular una fuerza ejercida sobre una distancia lineal, sino sobre un giro, como es en el caso de un motor. Si yo quiero hacer eso, mi balance de energía sería que dWFLD, función de lambda y de teta, ahora no de x, sino del ángulo, de una posición angular, es simplemente I de lambda menos el par de teta. Estas expresiones, aquí lo único que está cambiando es que este teta va en lugar de x, F es se sustituye por el par electromagnético y teta es la posición angular. Por simple analogía y para no entrar otra vez en definir la diferencial total, observo que el par electromagnético es simplemente menos la parcial de WFLD con respecto a teta, y esta es función de lambda y de teta evaluado para un lambda constante. Entonces, esto añadimos una tercera ecuación. Todo esto fue para obtener 1, 2 y la ecuación 3. Entonces, es muy sencillo demostrar esta situación, como pueden ver, usando un balance de energía y usando el concepto de derivada total. Entonces, esta ecuación, por ejemplo, para un par, ahora quedaría como FLD igual a I cuadrada entre 2 de L con respecto a teta. Lo único que tengo que hacer es sustituir x por teta en mis ecuaciones y obtengo para un movimiento lineal en una dirección x, y o z. Bien, miren, aquí ahora quisiera yo mencionarles que el cálculo de fuerza electromagnética requiere que nuestra función de energía esté escrita directamente en términos de lambda y de x. X es una variable que siempre podemos medir directamente, es la posición. Sin embargo, lambda no es una variable que yo pueda medir directamente con algún medidor. Siempre tendré que utilizar el voltaje y el voltaje integrarlo para obtener lambda, y esto ofrece ciertas dificultades. En dispositivos eléctricos nosotros estamos más acostumbrados a manejar directamente los voltajes, las corrientes y las posiciones. Entonces, aunque siempre es posible utilizar el procedimiento que obtuvimos aquí, ustedes recordarán que la energía la calculamos para la trayectoria, las dos trayectorias que escogimos, como la integral de 0 a lambda y de lambda. ¿De acuerdo? Y entonces esto implica que puedo dibujar la energía en términos de un diagrama de lambda y de I. Si esto es cierto, déjenme poner aquí una línea azul para separar la gráfica. Lo único que estoy haciendo es que si el comportamiento de lambda con respecto a I, y que hemos observado que en realidad es una función no lineal para un material ferromagnético, sería de este tipo. Y entonces, de acuerdo
a mi ecuación, si es la función, entonces d lambda es la variable. Lo que yo estaría aquí viendo es esto. El área bajo la curva de I de lambda es esta rosada, que corresponde a esta ecuación. Si yo puedo ahora decir, porque aquí está en la figura, que para este punto tengo el producto lambda I, que sería el de este rectángulo. Entonces lambda I debe de ser igual este rectángulo debe de ser igual al área rosada que tengo aquí, que en este caso es WFLD, más algo, que es esta otra área. Esta otra área, déjenme llamarle coenergía. Es una variable, perdón, es una función que está definida a través de la energía y del producto lambda I para crear este rectángulo, ¿no? Entonces el área dada por WFLD es el complemento, y por eso complemento coenergía. Entonces vamos a esto sería WFLD' y este sería WFLD energía. Si esto es cierto, entonces puedo escribir lo siguiente de manera muy expedita en términos de cómo lograr los siguientes cálculos, ¿no? Entonces aquí tendría que déjenme cambiar de color, WFLD' función de I, ya no de lambda, de X, es simplemente el área del rectángulo, que es I base por altura y lambda, menos la energía magnética almacenada, función de lambda y de X. Y qué bonito, porque ahora puedo hacer lo siguiente. Supongan que yo quiero sacar el diferencial del producto I lambda. Y este sería, de acuerdo a la regla de la cadena, simplemente I de lambda más lambda de I. De acuerdo a esta expresión, entonces dWFLD', utilizando esta expresión, debería de ser igual a D y lambda, al producto de, a la diferencial de I lambda, menos el diferencial de la energía, pero D y lambda lo acabo de calcular aquí, y entonces dWFLD' es I de lambda más lambda de I menos dWFLD, que sabemos es calculable a través del balance de energía. El balance de energía de dWFLD, si lo recuerdan otra vez, insistamos n veces en él, es I de lambda más lambda de I menos dWFLD. Aquí de I, perdón, lambda de I. Disculpen ustedes, ya saben, estoy escribiendo de acuerdo a cómo doy la clase, y como ser humano me puedo equivocar. Entonces sería I de lambda, lambda de I, que es este término que tengo aquí arriba,
menos dWFLD. dWFLD por enésima vez sería I de lambda menos la fuerza magnética FLD de X, sustituyendo esto acá arriba, lo que me queda es que la diferencial de coenergía es igual a I de lambda más lambda de I menos I de lambda. Aquí esta es la misma expresión que hemos estado manejando en todos nuestros desarrollos, que es esta expresión de acá. Se vuelve a repetir para que no quede duda. Y regreso. Menos I de lambda más, aquí este es un signo negativo que multiplicado por este otro menos nos lleva a que sea más FLD de X. Entonces este con este se anula y ahora observo que dWFLD efectivamente la coenergía, el diferencial de coenergía es función de I y de X y no de lambda y de X, que era lo que estaba yo buscando. Sería ahora función de I y de X igual a lambda de I más la fuerza magnética de X. Entonces, esta expresión es también muy interesante en el sentido de que ya no es función de lambda y de X, sino simplemente una función de I y de X. Y eso nos da la ventaja de realizar otra vez el procedimiento de decir que un diferencial de coenergía, déjenme regresar al color azul para continuar con la formalidad. Según la matemática, un diferencial de una función de dos variables sería la derivada parcial de la función con respecto a la primera variable evaluada en X como constante de X más la derivada de la función con respecto, la derivada parcial con respecto a la segunda variable evaluada en lambda y constante de lambda. Si es correcto, perdón, aquí sería y no lambda porque ya es función de lambda y de I y de X y no de lambda, entonces sería de I. Entonces, ya repitiendo el procedimiento que conocemos, comparo las expresiones. Aquí lo puse invertido, pero sí estoy cometiendo un error, fíjense. Y lo voy a corregir y reconozco que me equivoqué porque lo que tendría que haber puesto es lo siguiente. Voy a borrar y voy a empezar otra vez con la definición de diferencial total para una función de dos variables porque me equivoqué. Entonces aquí sería la derivada de la... Perdón. Para no confundirlos voy a utilizar el color azul. Sería la derivada parcial
de la función con respecto a la primer variable, que en este caso sería y, evaluada en x constante, un diferencial de corriente más la derivada parcial de la función con respecto a la segunda variable, que en este caso es x, evaluada en y constante, diferencial de x. Ahora sí, disculpen, así hubiera sido en el pizarrón y así hubiera tenido que corregir. Entonces voy a comparar términos nuevamente. Este DI corresponde con este DI, este DX corresponde con este DX, entonces esta lambda corresponde con esta derivada parcial y esta fuerza corresponde con esta derivada parcial. En otras palabras, lo único que estoy diciendo es que lambda se puede calcular como la derivada parcial de la coenergía con respecto a la corriente evaluada en una posición X, mientras que la fuerza magnética es la derivada parcial de la coenergía positiva, ya no es negativa como en el caso de la energía, evaluada para una cierta constante corriente, una corriente constante. Y bueno, ¿cómo se calcula la coenergía? La coenergía, de igual manera que lo hicimos para la energía que está en un sistema conservativo, es elegir una trayectoria adecuada de integración que implicaría ir desde una corriente cero hasta la posición fija y luego hacer crecer la corriente de cero a la corriente final. En otras palabras, lo que estaría haciendo es esta integral, si esto es la coenergía, que es función de la corriente y la posición, aquí está la corriente y aquí está la posición para un cierto punto, yo escogería estas dos trayectorias y lo único que estoy diciendo es que el diferencial de coenergía que está dado por la expresión, y la vuelvo a poner, de lambda DI más la fuerza magnética de X, si yo integro sobre esta trayectoria que le llamo 2A y 2B otra vez, con la corriente cero no hay fuerza magnética, no hay excitación, como ya lo habíamos explicado, los eslabonamientos de flujo son cero, y entonces sobre 2A la integral es cero. Finalmente, sobre 2B ya alcancé una posición, X no cambia, estamos caminando sobre una X constante, y entonces este dx no varía, y entonces la coenergía la puedo calcular como la integral de lambda di de I igual a 0 hasta la corriente fija y 0, vamos a llamarle así, y recordando que lambda es igual a Li, y sustituyendo lambda por Li, esto me queda que WFLD' es simplemente la integral de 0 a I0 de Li de I, y esto se traduce como un medio de Li de x, que es función de x, por i cuadrada. Aquí ya asumí que I0, la I0 es cualquier posición, cualquier corriente y cualquier posición x0, y entonces ya descarto el subíndice. Entonces, la metodología de cálculo es igual, solo que ahora noten que la fuerza magnética, al ser la derivada parcial positiva de la coenergía con respecto a la posición,
la coenergía escrita en términos de I de X. Entonces, esto sería igual a la derivada parcial con respecto a X de 1/2 de L de X y cuadrada, y esto es igual a 1/2 de I cuadrada de I cuadrada, la derivada parcial con respecto a X de L de X. Es bien importante que ya sea por la energía o por la coenergía, yo obtenga exactamente el mismo resultado. Vuelvo a resumir: para sistemas monoexcitados, la fuerza magnética se puede obtener como la derivada parcial de la energía que está escrita explícitamente en términos de lambda y de X, la derivada parcial con respecto a X. La fuerza magnética está dada también por la derivada parcial de la coenergía, esta vez en términos de I y de X con respecto a X, y que la energía en términos de lambda y de X es lambda cuadrada sobre 2L función de X, y que la coenergía está escrita en términos de, en función de I y de X, como 1/2 de L de X y cuadrada. Entonces, estas dos las voy a encerrar con colores diferentes. La roja con la roja producen un método de solución, mientras que la verde con la verde produce otro método de solución. Es muy bonito, y ambos métodos, aquí me faltó la prima de coenergía, siempre acuérdense de la coenergía, lleva un apóstrofe, y hasta este momento hemos encontrado un método muy sencillo de cálculo de fuerza y par. Si quiero encontrar el par, sustituyo por teta a X. Entonces aquí lo voy a escribir. Si quiero encontrar par electromagnético, en este caso par magnético, es par electromagnético, pero para confinarlo a los problemas que estamos manejando, si quiero encontrar par magnético, sustituya en las fórmulas a X por teta. Y eso es todo, ¿no? Esto nos lleva a la conclusión de que podemos calcular la fuerza ya sea en términos de lambda y de X, o en términos de I o de X. Es muy importante, y no lo olviden por favor, que en un caso mi cálculo de energía debe de tener las dos variables lambda. Si ustedes ponen la corriente en la energía al tratar de utilizar la relación de que lambda es igual a LI, entonces están cometiendo un error. Lo mismo aquí no puede aparecer lambda en la coenergía. En la energía lambda y en la coenergía I. Y para realizar las derivadas, eso es lo que se nos pide, que la energía sea función de lambda y de X, y que la coenergía sea función de la corriente y de la posición. Con esto también quiero decirles una cosa: si tenemos un sistema lineal en el que el material magnético tiene un comportamiento lineal, entonces tendría esta situación donde numéricamente hablando
la energía y la coenergía son numéricamente iguales, pero sí estaríamos hablando de que se expresan en términos de variables diferentes. En general, la energía y la coenergía no son iguales. Para sistemas en los que μ es constante, sí lo son. Bien, ahora tendremos que hablar de sistemas multiexcitados, que no son otra cosa que sistemas donde tengo más de una excitación eléctrica. Hasta ahorita solo hemos considerado un sistema donde hay una entrada de potencia eléctrica. Un sistema multiexcitado implica más de una excitación eléctrica. Y aunque me voy a concentrar en el problema de dos excitaciones, el procedimiento que vamos a mostrar para determinar tanto la energía, la coenergía y el cálculo de fuerza y par magnético es enteramente aplicable a 3, 4, n excitaciones. Entonces, primero que nada voy a empezar hablando otra vez de un sistema sin pérdidas. Las pérdidas las voy a tomar afuera, como lo he venido haciendo. Entonces aquí voy a tener un sistema magnético sin pérdidas. Y voy a tener, en lugar de una sola excitación, voy a tener dos excitaciones, donde tengo una entrada con un voltaje E1 y una corriente I1. Luego voy a tener un voltaje E2 con una corriente I2 y seguiré teniendo una salida mecánica, que puede ser fuerza o par. Ahora, para no hacerlo con X, lo voy a hacer con teta, pero son intercambiables, y la T por la F, o sea, par por la fuerza, y todas las expresiones quedan igual. Entonces, un balance de energía nos lleva que un diferencial de energía magnética almacenada ahora va a ser, aquí E1 está dado como la derivada con respecto al tiempo de lambda 1 y acá de lambda 2. Entonces mi diferencial de energía sería función de lambda 1, de lambda 2 y ahora de teta. Y esto debe de ser igual a un diferencial de energía eléctrica que entra, que en este caso sería I1 de lambda 1 más I2 de lambda 2 menos el par magnético de teta, ¿no? Esta expresión básicamente es la misma que la anterior que teníamos para una sola excitación, solo que antes solo teníamos I1 de lambda 1, aquí perdón, es I1 de lambda 1, y el término de fuerza. Sin embargo, ahora pues he añadido una entrada eléctrica adicional que está relacionada con I2 lambda 2, de lambda 2. Aquí también tengo un error, entonces aquí es de lambda 2. Y pues si yo aplico el concepto ahora de diferencial total de lambda 1, lambda 2, teta, lo que tendría sería la derivada parcial de la energía con respecto a lambda 1 de lambda 1 más la parcial de WFLD con respecto a lambda 2 de lambda 2 más la derivada parcial de la energía con respecto a teta de teta. Y entonces, en una comparación directa de términos, como lo hicimos anteriormente, entonces
Este término corresponde con este término, este con este con este, y entonces puedo escribir que I1 es la derivada parcial de WFLD lambda 1, lambda 2, coma teta con respecto a lambda 1, y 2 es igual a la parcial de WFLD lambda 1, lambda 2, coma teta con respecto a lambda 2, y finalmente el par electromagnético es el negativo de la parcial de WFLD lambda 1, lambda 2, teta con respecto a teta. Acuérdense que la derivada parcial, cuando realizo una derivada parcial con respecto a alguna variable, tomo las otras dos variables como constante, y para enfatizar eso, aquí pongo lambda 2 evaluado en lambda 2 y en teta fijos. Este sería en lambda 1 y teta fijos, mientras que este sería en lambda 1 y lambda 2 fijos. Ahora que ya tengo mi expresión de fuerza, que era la que me interesaba, tendría que tener definida la energía, la función de energía. Entonces, para lograr encontrar la energía, como en el caso de una excitación, lo que tengo que hacer es integrar esta expresión que tengo aquí. La voy a integrar y voy a hacerlo igual que lo hice para una excitación, escogiendo una trayectoria adecuada. Déjenme dibujar cómo sería esta trayectoria adecuada. Entonces, en un sistema que voy a dibujar aquí, donde tengo ahora tres variables, que serían, por un lado, lambda 1, por otro lado, lambda 2, y por otro lado, teta, para un cierto punto en ese espacio, WFLD, evaluado en lambda 1, 0, lambda 2, 0, teta 0. El subíndice 0 es para enfatizar que es en un punto de ese sistema coordenado, que sería hacer básicamente lo siguiente. Y así. Aquí tendría teta 0, aquí tendría lambda 2, 0, y aquí tendría lambda 1, 0. Entonces tengo que realizar la integral de esta función sobre esa trayectoria. La voy a poner con flechas rojas para enfatizarla. Voy a seguir esta trayectoria. ¿Ok? Y pues otra vez voy a poner por aquí la diferencial para ir eliminando términos y escribir la integral como nos va a quedar finalmente. Entonces sería, déjenme regresar al color azul, dWFLD, la voy a poner aquí, ya sin las dependencias para que no me quede tan grande la expresión. Dijimos era I1 de lambda 1 más I2 de lambda 2 menos TFLD de teta. Entonces, empezando por la trayectoria 1, vamos a ponerle aquí 1, 2 y 3, son tres trayectorias. Sobre la trayectoria 1, fíjense que, primero que nada, lambda 2 no cambia. Si lambda 2 no cambia, entonces d lambda 2 es 0, y el término que tengo aquí no contribuye a la integral en esa trayectoria. Tampoco cambia
lambda 1 no cambia, ni lambda 2, o sea, lambda 2 valen 0, y entonces estos dos términos son 0. Por otro lado, como no hay excitación, estamos en lambda 1 y lambda 2 igual a 0, entonces ya habíamos mencionado que no puede haber fuerza magnética puesto que no hay excitación eléctrica. Entonces la integral sobre la trayectoria 1 es 0. Entonces aquí la integral sobre 1 es 0. Bien, ahora vayamos sobre la trayectoria 2. Sobre la trayectoria 2, θ se mantiene constante, entonces este término no contribuye, porque no hay cambio en θ, dθ es 0. Tampoco hay cambio en lambda 1, entonces este término no contribuye, pero lambda 2 sí cambia. Entonces, aquí sí debo de considerar que entonces la energía le corresponde un término que es la integral de I2 de lambda 2 sobre la trayectoria 2. Ahorita la explicito más. Luego tendría yo la tercera trayectoria aquí. Sobre esa trayectoria no cambia θ, entonces este término no contribuye. No cambia lambda 2, entonces este término no contribuye, pero sí cambia lambda 1, entonces este término debo de considerarlo. Entonces sería más la integral de I1 de lambda 1 sobre la trayectoria 3. ¿Ok? Entonces vamos a poner ya de manera explícita cómo sería eso, para que quede muy claro. Entonces, aquí lo voy a poner, WFLD, evaluado en lambda 1, 0, lambda 2, 0, coma, θ 0, tiene que ser igual a la integral de 0 a lambda 2, 0, como aquí se observa, de 0 al valor que es lambda 2, 0, este punto. Y entonces sería I2 evaluado en lambda 1, lambda 1 vale 0 en esa trayectoria como lo mencionamos, coma lambda 2 que es la variable, porque está cambiando de 0 a lambda 2, 0, coma θ igual a θ 0, que es la posición final del dispositivo. Esto es de lambda 2. Más la integral de 0 a lambda 1, 0. Esto lo observamos de aquí. Estoy subiendo de este punto acá. Entonces θ 0 se mantiene constante, lambda 2, 0 también. Y voy de 0 a lambda 1, 0. Entonces esto sería la integral de 0 a lambda 1, 0. Y 1 evaluado en lambda 1, coma, lambda 2 evaluado en lambda 2, 0. Fíjense que es diferente en el caso de la primera integral, donde lambda 1 valía 0 cuando hice esta integral en esa trayectoria particular. En esta trayectoria, aunque lambda 2 no cambia, ya tiene un valor que es lambda 2, 0. Y esto, coma, θ evaluada en θ 0 de lambda 1. ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos ahora que hacer es recordar lo siguiente de nuestro de la primera parte del curso, donde estudiamos circuitos magnéticos equivalentes y el concepto de inductancia propia y mutua. Para un sistema de dos excitaciones, lambda 1 es igual a la inductancia propia
del devanado 1 por I1 más la inductancia mutua entre el devanado 1 y el devanado 2 multiplicado por la corriente 2. Lambda 2 es L21, la inductancia mutua entre el devanado 2 y el devanado 1. Recordar que L21 es igual a L12, ahorita lo pongo explícitamente, más L22 y 2. Y aquí lo que tendríamos que poner es que lambda 12 es igual a lambda, perdón, no lambda 21, es L12 es igual a L21. ¿De acuerdo? Este es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Las variables son I1 e I2. Puedo resolver en un sistema de 2×2 las variables dependientes, que en este caso son I1 y I2, usando la regla de Cramer que conocen de complementos de matemáticas. Puedo escribir que I1 es igual a L22 lambda 1 menos L12 lambda 2 entre el determinante. Aquí voy a poner solución de I1 e I2 con la regla de Cramer, por si tienen que regresar un poquito al concepto de complementos de matemáticas. Pero en otras palabras también otra manera de verlo es: despejo de esta expresión I1, la sustituyo aquí y todo me quedaría en términos de I2, despejo por I2, y una vez que tengo I2 la pongo aquí y despejo por I1, que es otra manera también de verlo. La regla de Cramer es muy sencilla de llevar a cabo también, ¿no? Entonces I2 es igual a menos L21, si aplico la regla de Cramer, lambda 1 más L11 lambda 2 entre D, que es el determinante de ese sistema de ecuaciones, y el determinante es simplemente L11 por L22 menos L12 por L21. Esto es sencillo de llevar a cabo. Entonces, ahora puedo regresar a mi integral y poner que WFLD evaluado en lambda 10, lambda 20, teta 0 debe de ser igual a la integral de 0 a lambda 20 de I2. I2 aquí está, pero tomando en cuenta que lambda 1 es 0. Entonces este término sería 0. Lambda 2 es una variable y sería entre D. Entonces lo que tendría es la integral de 0 a lambda 2, 0. Y 2, que sería esta expresión que tengo aquí, decía yo, evaluada con lambda 1 igual a 0, entonces este término es 0, me quedaría entonces L11 sobre el determinante de, lambda 2 del lambda 2. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme aquí porque se me quedó el lambda un poco fea. Entonces, de lambda 2. Entonces, otra vez para enfatizar, es I2 evaluado con lambda 1 igual a 0, lambda 2 queda como variable y teta igual a teta 0, ¿no? Esto quiere decir que I2, que es esta expresión, lambda 1 vale 0, este no entra, entonces me queda L11 entre D por lambda 2, que aquí está, de lambda 2, que corresponde a este término. Bien, esa sería esta integral. Ahora veamos esta integral de acá. En esa integral
lo que me quedaría sería más la integral de 0 a lambda 1, 0 con I1 evaluado en lambda 1, que es la variable. Lambda 2 no es una variable, pero es una constante, que es lambda 2, 0, y teta igual a teta 0. Entonces aquí lo que tendría que dejar es que I1 es L22 lambda 1, que es la variable, menos L12 por lambda 2, pero aquí lambda 2 debe de ser evaluada en lambda 2, 0, sobre el determinante de lambda 1. Y con esto ya puedo proceder a la integración de estos dos términos. Aquí, en la primera integral, L11 sobre D sale de la integral por ser constantes con respecto a lambda 2, y me queda la integral de lambda 2 de lambda 2, que sería lambda 2 al cuadrado sobre 2, evaluada de 0 a lambda 2, 0. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Sería WFLD lambda 1, 0, lambda 2, 0, coma teta 0, integrado, ¿no? Y esto sería, para la primera integral, sería 1 entre 2 veces el determinante, decíamos, L11, lambda 2, 0 al cuadrado, para la primera integral. Y la segunda integral la llevamos a cabo también separando términos, que sería más la integral, tengo dos términos, uno entre 2D, L2, 2, lambda 1, 0 cuadrada, que sería muy similar, estoy hablando de este término en particular, y me faltaría este otro, que sería menos, el menos es este signo que tengo aquí, y sería L12 sobre D, lambda 1, 0 por lambda 2, 0. Ya puedo, esta es la expresión de energía que tendría que considerar para un sistema de dos excitaciones. Noten una situación interesante. Involucra un término propio de una alimentación, de la alimentación 1, un elemento propio de la alimentación 2, perdón, aquí es de la 2, de la excitación 2 y de la excitación 1 propios, y un elemento mutuo. Entonces, la expresión de energía para un sistema de más devanados implicaría siempre tener elementos propios de cada excitación y las combinaciones de elementos mutuos, ¿no? Que en este caso son solo dos excitaciones. ¿Dónde quedó la dependencia de teta? Acuérdense que las inductancias dependen de la posición, entonces nada más recordar, para no hacer muy grande, que es L11 evaluado en teta 0, L22 evaluado en teta 0 y L12 igual a L21, ambos evaluados en teta 0. Ahí queda la dependencia. Como el punto es arbitrario y fue nada más para decir el 0 es para un cierto punto dado, en realidad me puedo deshacer del subíndice 0, y en general para cualquier punto dado la energía está dada como una función de lambda 1, de lambda 2 y de teta, igual a 1 sobre 2 de L11 lambda 2 al cuadrado. Y quiero que aquí acabo también de cometer un error, porque aquí por eso no me lo dije bien
hace ratito, pero me equivoqué al escribir los subíndices. Aquí es el de 1 y el de 2. Fíjense que aquí es L11 con lambda 1, aquí es L22 con lambda 2 y aquí es el lambda 1 con lambda 2 porque son mutuos. Entonces en general lo que tendría aquí es 1 sobre 2 de L22 por lambda 2 al cuadrado y aquí es lambda 1 al cuadrado menos L12 sobre D lambda 1 por lambda 2. Entonces esta es mi fórmula de energía para un sistema de más de una excitación. Otra vez, la desventaja de esta expresión es que está escrita en términos de lambda 1 y de lambda 2, y como decíamos, lambda 1 y lambda 2 no son medibles directamente y es mucho más fácil hablar de las corrientes. Entonces voy a encontrar la expresión de coenergía para obtener la fuerza a través de la coenergía. Entonces, si recuerdan, pues la coenergía es un complemento de la energía, y para el caso de un sistema de dos excitaciones, ya sabemos que lo que quiero es escribirlo en términos de la corriente I1, I2 y de teta, es igual a lambda 1 por DI1 más lambda 2 por DI2 en un procedimiento completamente análogo al de una excitación menos dWFLD. La única diferencia de una excitación ahora es que estoy añadiendo este término y de que tengo una dependencia de una nueva corriente que es I2. Bien, entonces ahora de esta expresión puedo sacar el diferencial de energía. Ya no voy a poner las dependencias para que no se haga largo. Sería aquí debí ser cuidadoso. Aquí todavía no es diferencial. Disculpen, aquí es de la definición que habíamos obtenido de coenergía, nada más la extendí, pero antes de eso sería de lambda 1 por I1, lambda 2 por I2, y entonces el diferencial de coenergía si es lambda 1 de I1 más lambda 2 de I2 menos el diferencial de energía magnética almacenada. Disculpen ustedes, aquí en la definición de coenergía es que estaba considerando que ya era de dWFLD, por eso había puesto aquí DI1 y DI2 y no es así. Entonces tienen nada más la definición de coenergía es el complemento de la energía, donde la energía eléctrica, la entrada de energía eléctrica es igual a la coenergía más la energía, ¿no? Entonces, usando la definición otra vez de diferencial total, pues esto se puede escribir como la derivada de la coenergía con respecto a I1 de I1 más la derivada de la coenergía con respecto a I2 de I2 más la derivada de la coenergía con respecto a teta de teta. Comparando nuevamente los términos, este término con este término, este término con este término, este con este, lo que encuentro es lo siguiente. dWFD, no olviden que es esta expresión, no la olvidemos. Esta expresión se sustituye en esta expresión para encontrar que en realidad, lo pongo acá, dWFLD apóstrofe
es lambda 1 y 1 una vez haciendo la sustitución, más lambda 2 di2 más TFLD de teta. Y esto a lo que nos lleva es que, haciendo la comparación, lambda 1 es la parcial de la coenergía con respecto a teta, perdón, con respecto a I1, lambda 2 es la derivada parcial de la coenergía con respecto a I2, y el par es la derivada parcial de la coenergía con respecto a teta. De hecho, las fórmulas de par y de fuerza son idénticas a las de un movimiento lineal. Lo único que va a cambiar es que la expresión de energía ahora tiene más términos. De manera similar, como lo hicimos para la coenergía, pues ahora tengo que integrar esta expresión para obtener la coenergía. Esto es fácil de hacer, como lo hicimos en el caso anterior. Ya no lo voy a repetir aquí, pero el resultado lo escribo de manera explícita, y es que la coenergía es 1 medio de L1, 1 y 1 al cuadrado, más 1 medio de L1, 2 y 2 al cuadrado, más L1, 2 y 1 y 2. Y esta es la expresión de la coenergía. Noten una cosa en sistemas monoexcitados y multiexcitados, que hay un cambio de signo. Si determino el par con la coenergía, no hay signo negativo. Si yo calculo el par con la energía, debo de tomar en cuenta este signo negativo. Es muy importante ese signo negativo. Y eso enfatiza la diferencia de utilizar un método u otro. Si utilizo el método de la energía, es con signo negativo, y si uso el método de la coenergía, es un signo negativo. Entonces, con esto terminamos el estudio de conversión de energía electromecánica, y quisiera aquí ponerlo como un resumen. Al final, todo este relajo de matemáticas nos lleva al siguiente formulario. 1. La energía, déjenme ponerlo de la siguiente manera. Para sistema monoexcitado, tengo las siguientes expresiones. Tengo que la energía es lambda cuadrada sobre 2L. La coenergía es 1 medio de Li cuadrada. La expresión de fuerza la pongo para los dos sistemas porque es la misma. Entonces, para un sistema monoexcitado, sistema multiexcitado, de dos excitaciones en particular, sistema de dos excitaciones, lo que tengo es que la energía está dada por lambda 1, a ver, déjenme ponerlo de esta manera porque se me fue. Aquí es 1 entre 2D L11 lambda 1 cuadrado, y lo que tendría por otro lado sería más 1 entre 2D L22 lambda 2 al cuadrado, más menos
el término de inductancia mutua, que es L12 entre D lambda 1 por lambda 2. Y aquí me acabo de dar cuenta que sí, otra vez acarrié el pequeño error de que en realidad sí aquí es lambda 2 y aquí sí es lambda 1. Entonces déjenme regresar porque aquí lo había escrito mal. Sería aquí lambda 2 y aquí sería lambda 1. De todos modos es un término propio y un término mutuo. Aquí fue un pequeño error de los subíndices lambda 2 y lambda 1, pero es correcto. Entonces, y esto se observa de esta integral, donde en realidad el término L11, aquí borré en lugar de el término lambda 11 está con lambda 2 y el término de L22 está con lambda 1, entonces es correcto. Entonces nada más verificando aquí, esa sería la energía, mientras que la coenergía es L11 por I1 al cuadrado más L12 y 2 al cuadrado más L12 I1 por I2. Y aquí, perdón, es L22. Entonces, una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, cuatro ecuaciones, y para ambos casos, lo siguiente: la fuerza magnética es la derivada de la coenergía con respecto a la posición, o también es igual a la derivada de la energía, pero negativa, con respecto a la posición. Y si estoy calculando par, solo sustituyo F por T y a X por teta, entonces esto sería la derivada de la coenergía con respecto a teta igual a menos la parcial de la energía con respecto a teta. Entonces tengo otras dos ecuaciones, entonces sería 1, 2, 3, 4, estas unidas como una, 5 y 6 ecuaciones. Todo el desarrollo que hicimos fue para determinar estas 6 expresiones y son las que estaremos utilizando al final del día para resolver los problemas planteados para este tema. Bien, con ello terminamos el tema de conversión de energía electromecánica y tendríamos que pasar a los conceptos elementales de máquinas rotatorias.